gradual de globalización que habíamos visto desde las últimas décadas avanzar sin mayores obstáculos, es justamente la difícil y compleja constelación que ahora vamos a poder, creo yo, entender mucho mejor gracias a los certeros comentarios de Rafael Sanich, a quien una vez más, en nombre de la casa, agradezco su presencia y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta quinta conferencia el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Buenas noches a todos. Por supuesto, gracias también a Rafael Sanich por haber aceptado esta invitación. Antes quería aclarar que él no tiene un máster, tiene estudios de maestría. Quería aclarar ese punto. Antes que nada quería, Rafael, que explicaras un poco de manera sucinta qué cosa es COMEX, qué cosa es la Sociedad de Comercio Exterior, y sobre todo para diferenciarlo de otros gremios, en particular de ADEX, ¿no? Porque uno piensa COMEX y piensa inmediatamente exportadores. ¿Tú puedes contarnos de manera sucinta qué cosa es COMEX? Así es, gracias Francisco, ¿no? Y antes que nada, pues agradecerles a todos en nombre de la institución por tomarnos en cuenta para participar de este conversatorio. Mira, COMEX Perú es la Sociedad de Comercio Exterior, es un gremio privado que agrupa a las principales empresas y grupos económicos relacionados al comercio exterior como un todo, ¿no? Desde las exportaciones, importaciones y así como también empresas que brindan servicios al comercio exterior, como por ejemplo aeropuertos, puertos, navieras, agencias de carga, agencias aduaneras, bancos, seguros. En realidad, dentro de los asociados de COMEX podríamos decir que generan alrededor del 70% del PIB a nivel nacional, ¿no? Y distintamente de distintas actividades. Entonces, cuando tenemos un gremio de este tipo, que digamos que no es per se un gremio sectorial, debemos de guiarnos y desarrollar nuestras políticas de alguna manera en base a principios, ¿no? Principios de libre mercado, apertura, promoción del empleo y promoción de las inversiones, que duda cabe, ¿no? Entonces, esa es la línea de COMEX y sobre esos principios es lo que basa pues el trabajo del día a día y el interrelacionamiento que tenemos con el sector público en todos sus niveles, independientemente del gobierno de turno, ¿no? A propósito de ese prestigio que nos hemos ganado al respecto de empujar reformas, empujar medidas siempre basadas en principios y no en intereses particulares de los asociados. De acuerdo. Muy bien, ahora entremos en materia, ese tema del proteccionismo y de lo que eso significa para globalización. Bueno, recordemos un poco que después de la caída del muro de Berlín, pues se vino una especie de época donde se pensaba que el capitalismo se iba a extender, la democracia también. Incluso se escribió un libro que se llamaba El fin de la historia, por el filósofo norteamericano Francis Fukuyama. Pensaba que ya pues el mundo estaba enrumbado hacia la democracia y el libre mercado, en fin. Sin embargo, obviamente han surgido, hemos visto que la historia no se acabó, sino que ha continuado, y ahora estamos viviendo una etapa más bien donde se cuestiona el libre comercio hasta cierto punto, no totalmente, pero hasta cierto punto. Y tal vez uno de los momentos más críticos, más llamativos ha sido tal vez la presidencia de Donald Trump, que empezó poniendo aranceles a la importación de aluminio en particular, no sé si algún otro producto más, ¿no? Para proteger a la industria norteamericana por razones de seguridad, nada menos, de seguridad nacional. Y después también el conflicto con China, donde ha significado que Estados Unidos ha puesto pues aranceles a casi todas las importaciones chinas, incluidas lo que tiene que ver con las partes que van a después a servir para la fabricación en Estados Unidos del 25%. ¿Tú dirías que ese sería el momento, tal vez el momento, digamos, no diría fundacional, pero digamos que marca efectivamente una ruptura con lo que estaba pasando hasta entonces? Mira, definitivamente hablar de proteccionismo es hablar de historia económica en el mundo, inclusive también en el Perú, ¿no? Recordaremos que el proteccionismo, digamos que uno de los signos o sellos distintivos que se pueden haber aplicado en nuestro país, podemos retomarnos al primer gobierno de Belaúnde, cuando se aplica la sustitución por importaciones, y seguidamente pues el gobierno de García a propósito de los controles de precio, aranceles elevados, que son realmente los mecanismos por los cuales uno de alguna manera pretende desalentar las importaciones sobre pretexto de
darle una mayor competitividad, una mayor productividad a su industria nacional, ¿no? Ahora, en estos hechos recientes e internacionales, como mencionas, pues, ¿no? A propósito de las políticas implementadas por el presidente Trump en su momento, aquello de buscar una justificación relacionada con la seguridad no fue más básicamente que eso, ¿no? Detrás de ellos se encubría el hecho de querer darle, además de cumplir promesas de campaña a propósito de hacer América grande nuevamente, ¿no? Con estas políticas proteccionistas, restringiéndose al mercado de sus principales competidores en determinadas industrias, en el acero, en reflotar su industria automotriz inclusive, establecen este tipo de medidas para darle una mayor preponderancia, relevancia a su industria nacional. Sin embargo, nuevamente, si recurrimos y vemos en el paso de la historia cómo han funcionado estas medidas, si bien es cierto, pueden tener un impacto en el corto plazo positivo al respecto de cubrir las expectativas de cierto sector de la población, en el mediano y largo plazo eso se termina volteando. Porque naturalmente, si tú cierras el mercado a tus principales competidores, esa demanda, ¿no? Que tenías a propósito, pues, ¿no? De que comprabas de fuera, naturalmente no va a poder ser satisfecha por la industria local. Y finalmente los precios se van a terminar incrementando. Y ejemplos tenemos en la región muchísimos. Inclusive hace poco, por ejemplo, si mencionamos en Argentina, el gobierno hoy en día del presidente Fernández, ¿no? Que sostiene que por más que le bloquea el paso a las confecciones y textiles chinos, los precios dentro del país, los precios de la industria nacional en Argentina siguen creciendo para lo que es industria textil, ¿no? Y siguen creciendo porque naturalmente ante la escasez del producto, ante la mayor demanda de la población, al ver que no tienen una alternativa de compra, los precios naturalmente van a tener que crecer para satisfacer esa demanda final. De acuerdo. ¿No? La libre importación, digamos, permite a veces, sobre todo en momentos en que hay mucha inflación, ¿no? Si hay menos oferta, evidentemente los precios van a subir, ¿no? Y eso es lo que, bueno, lo que está viendo en Argentina, que es terrible, que tiene 60% de inflación, ¿no? Nosotros estamos con 8%, sí, están con 60%, es una cosa... Claro, que tiene otros factores, déficit fiscal, en fin, una serie de otras y digamos que ellos tienen una historia bastante larga al respecto de lo que se ha instalado como la política pública en los últimos años, ¿no? A pesar de ese pequeño, digamos, quiebre que hubo con el presidente Macri, ¿no? Que de alguna manera quiso hacer cosas y por ahí quizás uno de sus grandes pecados fue en el tema de establecer reformas o shock de manera gradual, ¿no? Con cierto temor, por decirlo así, ¿no? Porque todos sabemos que cualquier reforma, cualquier shock va a tener altísimos costos en el corto plazo, pero en el largo plazo ya vemos los frutos que se cosechan, ¿no? Pero Argentina pues se ha valido de todas estas políticas restrictivas al comercio exterior, pasando no solamente por sustitución de importaciones, sino por licencias autorizadas de importación, ¿no? Que tengan que pasar por distintos ministerios para aprobar importaciones de tales o cuales productos, cuotas. Y si inclusive lo vemos del otro lado, que hoy en día, a propósito de lo que está mencionando de la inflación a nivel global, podemos verlo por el lado de las restricciones de exportaciones, ¿no? Digamos que Argentina también es un caso para mencionar a propósito de, por querer controlar la inflación y mantener los precios bajos, restringió, por ejemplo, en tiempo atrás, y hoy en día ya lo viene haciendo nuevamente, las exportaciones de carne, de vacuno, ¿no? Entonces, y hoy en día a nivel global, a propósito de esta elevada inflación, vemos ese otro lado del proteccionismo, ¿no? Ya no solamente el hecho de querer bloquear, encarecer, impedir las importaciones de determinados productos e industrias para favorecer la industria local, sino los propios países, ¿no? Que con el hecho o con el ánimo digamos, de satisfacer a una población que se está viendo afectada en sus bolsillos a propósito de la inflación elevada, principalmente de alimentos, de alguna manera pretende restringir, o ya viene restringiendo las importaciones de cereales, por ejemplo, trigo en el caso de la India, soya en el caso de Argentina, en el caso de Indonesia, otros cereales. O sea, ya se vienen dando esas políticas que lamentablemente lo único que hacen es agudizar aún más el problema, porque, o sea, pensando en economía y teóricamente, ¿no? Uno puede leer desde sus primeros inicios, ¿no? Que un país exporta porque tiene una sobreoferta,
¿no? Es como que ya abasteciste el mercado local y entonces con tu sobreoferta puedes buscar otras plazas en el mercado, pues, ¿no? Exterior. Sin embargo, tenemos que tener siempre presente de que los países no son los que exportan, los países no son los que importan, son las personas, las empresas, la inversión, ¿no? Que va a ver dónde coloca sus productos, sea en el mercado local o en el mercado externo, ¿no? Y que de eso va a depender sus inversiones. Mañana más tarde, por ejemplo, en el caso de la India, en el caso de Indonesia, en el caso de Argentina, cuando se vea que no se puede redireccionar la oferta que tenían hacia el exterior hacia el mercado local, probablemente los precios van a subir o van a buscar otras alternativas de productos o de cultivos y demás que sean rentables para efectos de la cadena. Entonces, no es tan así como que nosotros ya bloqueamos nuestras exportaciones para asegurar nuestra demanda local de determinados productos, por ejemplo, el caso del trigo, y que ya, digamos, ya solucionamos nuestra manera interna. Esa es, digamos, esa otra cara de la moneda del proteccionismo que se está viendo hoy y que se va a seguir viendo lamentablemente, ya ni siquiera por un tema ideológico, ¿no? De industrialización hacia adentro, ¿no? Sino por un tema de satisfacer esos descontentos sociales que se están teniendo hoy en día a propósito de esta inflación que viene azotando al mundo, ¿no? Claro, ahora lo que es particularmente grave es Estados Unidos, que siempre fue un país defensor del libre mercado, libre comercio, aunque es verdad que los demócratas siempre han tenido una postura un poco distinta, ¿no? Eso lo hemos vivido nosotros con el TLC que tuvimos, que fue firmado por Bush, y después la negociación con el nuevo Congreso que fue reelegido para que fuera ratificado por el Senado, pues fue bastante compleja. Pero sí, igual es complicado porque el tema, claro, por supuesto Donald Trump introdujo medidas proteccionistas, pero ya también, bueno, ya más dejó de lado el famoso tratado ese transpacífico, pero Biden no ha corregido eso, ¿no? Biden finalmente no es que a pesar de que eso significa dejarle la cancha libre a China, ¿no? No ha corregido ese asunto y ha ofrecido ahora una especie de convenio comercial, económico, a una serie de países, pero que no es para nada un TLC, es otras cosas. O sea, Estados Unidos, que es el líder de la economía mundial, también le está haciendo, entre comillas, un poco ascos al libre comercio. Y eso, de alguna manera, se condice con el periodo de gobierno que han establecido incluso todos los gobernantes a nivel mundial en estos últimos 2 años, ¿no? A la mayoría les tocó bailar con la COVID desde su primer año de gobierno, y a ver cómo realmente tú tratas de insertarte en los mercados globales, decirle a los empresarios, a los inversionistas, a tu propia población, vamos a insertarlos en el mercado global cuando tienes una pandemia encima, cuando, digamos, tus prioridades de salvar a tu población, digamos, de atenderlos en materia de salud, ¿no? Y quedó acá en el caso peruano, ¿no? Que teníamos tantas falencias, ¿no? Quizás el comercio exterior, la integración con el mundo, la globalización, insertarnos más a mercados, quedó en un segundo o tercer plano. Por ejemplo, en el caso peruano, nosotros digo, como país, ¿no? El MINCETUR y seguramente los gremios que podemos estar ahí apoyando y desarrollando estudios, negociaciones con la India. La India, pues, un país que tiene 1.300 millones de habitantes y que en el caso específico nuestro iba a representar o representaría, porque no debemos descartarlo, una puerta de entrada para todo lo que son los granos andinos de la sierra, para la redundancia, ¿no? Productos que hoy en día no es que no es que se comparen en volúmenes y en valores de exportación como las frutas de la costa, ¿no? Llámese arándanos, mangos, otros tantos más. Entonces, había un potencial ahí bastante grande hay un potencial bastante grande en materia de granos andinos, y así como también capturar o obtener de ellos, pues, el tema del know-how tecnológico relacionado a lo que es medicamentos y otras cosas más. Sin embargo, cuando empieza la pandemia, pues, parón, freno total, ¿no? Porque cada uno, pues, abocándose a solucionar o de alguna manera a darle aire, pues, a su población al respecto de este clima que estamos viviendo. Y ahora, o desde el año pasado, en realidad, desde la segunda mitad del año pasado, cuando ya se vio que el efecto de volver a esa normalidad, ¿no? Había hecho o ha hecho que la oferta de productos a nivel global se encarezca a propósito del frenón o de la para que se había tenido por más de un año, haya aumentado los precios, se veía, pues, que ahora tienes otro problema, una inflación enorme, no solamente por la capacidad de producción de las empresas en distintos rubros y actividades económicas, sino también
o sea, sazonada adicionalmente por esta guerra que se tiene entre Rusia y Ucrania, que son ambos grandes jugadores en materia de commodities, ¿no? Ya sea de alimentos, como también de fertilizantes, y en el caso de Rusia, que abastece de energía a Europa. Entonces, estamos hablando de dos grandes jugadores a nivel mundial en lo que respecta a commodities, que impactan sus decisiones, ¿no? En este caso, el conflicto geopolítico o esta guerra, en las decisiones impacta en los precios internacionales, y a ver, pues, si en un escenario en el cual tienes que pensar como hacedor de política en qué es lo que haces para aliviar el bolsillo de tus consumidores, aliviar el bolsillo de tu población, en el caso peruano, aliviar el bolsillo de esos más de 25% de la población que hoy en día es pobre y quizás hasta 40% vulnerable que podría caer en la línea de pobreza. ¿Cómo haces en ese contexto políticas de integración comercial? Es bastante difícil. Es bastante difícil porque tienes prioridades, más aún, lamentablemente, con la situación en la que estamos hoy en día, que no se encuentra esa capacidad de gestión dentro de los gobiernos, o en el caso peruano, dentro del gobierno, para asumir o solucionar de manera oportuna estos problemas, pues, digamos, nuevamente, el comercio en este momento, o la integración, o seguir ampliando mercados, más allá de los 21 acuerdos comerciales que tenemos, quizás pasa a un segundo o tercer plano, por más que los técnicos que aún persisten, que aún se mantienen en MINCETUR, pues vayan teniendo reuniones virtuales, ¿no? O de alguna manera, pues, acercamientos, intercambio de listas y cosas por el estilo, pero el foco del asunto hoy en día está en esa inflación, y que no sabemos cuándo va a terminar, porque esta incertidumbre que tenemos hoy en día a propósito de la guerra, y si escala a mayores o no. Muchos hablan de que este escenario inflacionario puede terminar en el primer semestre del próximo año. No lo sabemos. O sea, finalmente, pues, es atacar el problema primigenio, que es el tema de los precios hoy en día, ¿no? Y mañana más tarde se verá cómo podemos seguir integrándonos al mundo. Afortunadamente, hoy en día, pues, el Perú tiene vastos países y acuerdos comerciales con el mundo, 21 acuerdos comerciales, nos conectamos con 54 países en el mundo. Nuestra oferta exportable es bastante diversificada, y siempre pensando, ¿no? No solamente en el tema de los tradicionales, ¿no? Que si bien es cierto, representan el 60-70% de las exportaciones, pero existen muchas oportunidades y, digamos, y potenciales que se tienen en el caso de la exportación, textiles, hidrometalúrgica, metalmecánica y otros productos más que generan valor agregado. Ahora, yo quería justamente, tú has mencionado el tema de la India, ¿no? En realidad, esa negociación con la India también tenía muchas resistencias en el Perú. Me parece que la Sociedad Nacional de Industrias no está muy contenta por el tema de los textiles. Además, creo que hay un tipo de textil, en fin. Y después incluso algunos dijeron, incluso los medicamentos, ¿no? La India es un gran productor de medicamentos, y entiendo que incluso acá también hubo resistencia respecto de eso. O sea, hay sectores, o sea, obviamente también hay sectores que no les conviene, no quieren en realidad un tratado de libre comercio con la India, ¿no? Siempre vas a tener en toda negociación grupos o intereses distintos, ajenos a lo que se refiere a ampliar la competencia, porque finalmente eso es lo que haces, ¿no? Abres un mercado, ¿no? Pero en ese proceso de negociación analizas, estudias, digamos, esas debilidades o puntos flacos o flojos que podrías tener como país y que necesitarían una protección aún un poco mayor. Recordemos, por ejemplo, el caso del TLC con China. En el caso del TLC con China, también la Sociedad Nacional de Industria, y así como otras asociaciones micro, pequeñas y medianas de Gamarra u otras tantas más, pues hicieron hincapié en la necesidad de no abrir el mercado de las confecciones de China hacia Perú, y fue así, digamos, porque hoy en día, por más que tengamos un TLC con la China, los productos pagan un arancel de 11%, el mayor de nuestra escala arancelaria, así como también el calzado, para la redundancia. Para esos productos, claro, para esos productos. Sí, para esos productos, los del capítulo 61, 62, 63, y complementos también, complementos de vestir, corbatas, colets y demás productos relacionados a la confección y textil. Ropa de cama, o sea, todo lo que tenga que ver con algodón, telas, hilos y demás, está ahí. Y también el calzado, ¿no? Entonces, tanto en las confecciones como el calzado, pagan un arancel de 11%, ¿no? Y nota a pie de página, en el caso del calzado, pues tiene una sobrecuota de derechos antidumping que tiene como 25, 26 años, ¿no? Pero igual, en fin.
Entonces siempre vas a tener ahí negociaciones, siempre vas a tener estudios y decisiones finalmente de política, ¿no? Porque finalmente si no abrimos por un lado, abrimos por el otro y llegamos a otros tantos más. Hoy en día, en el caso de la China, está siendo un potencial enorme para lo que es arándanos. Si bien es cierto, digamos, nuestro destino primigenio de agroexportaciones siempre va a ser Estados Unidos, pero el potencial que tiene China y el crecimiento que viene teniendo en los últimos 3, 5 años a propósito de las cuotas que ya se redujeron, está haciendo que entremos con arándanos, paltas, mandarinas, ya estamos hablando de productos de alto valor en el destino. Y en el caso de la India, sí, efectivamente, existe, pues, ¿no?, un interés, digamos, de cierto sector de impedir o tener un poco más de cuidado quizás con el tema de los medicamentos, ¿no? A propósito de que India, así como Brasil, es productor de lo que conocemos, no muchos conocen, ¿no?, los biosimilares, ¿no? Estos medicamentos biotecnológicos, ¿no?, asociados al cambio genético de la molécula, y que podrían llegar a muy bajo precio. Ahora, si cuentan con los estudios clínicos, si están aprobados por la FDA, si están aprobados por demás organismos internacionales, ¿por qué no darle esa alternativa al ciudadano, a la medicina, a los doctores, a quienes tengan que recetarte, de recetarla o no? ¿No? Finalmente es un tema de salud y es un tema de elecciones, ¿no? Claro. Claro, naturalmente, por el hecho de ser copias, por decirlo así, porque lo son, ¿no? Copias de la molécula van a venir a muy, muy bajo precio, ¿no? Y ahí tienes el tema entre los precios de los farmacéuticos o medicamentos, digamos, de marca, por decirlo así, y ya uno verá, pues, qué cosa es lo que decide tomar, leerá, se informará y demás. Y en el caso de los textiles, pues, allá tienen, pues, una disyuntiva entre si quisieran tener la tela barata para producir, ¿no?, o la confección ya mucho más barata para competir. Entonces, por un lado, sí quiero la tela o el hilo, ¿no?, para producir, pero tienes a los hilanderos que te van a decir, no, oye, a los hilanderos tienes que comprar a nosotros. Ahí se harán o se viene haciendo en realidad análisis de costos-beneficios a propósito de ello, y si se establecen aranceles, o si no se reduce el arancel, pues no se reducirá, o pagarás el 6% o el 11%, o de repente se abre el mercado, o estableciendo cuotas a 5 o 10 años, pero todo es parte de una negociación, ¿no? Claro. Y siempre estudiado y siempre consensuado, eso sí, claro, siempre debemos tenerlo en claro, siempre consensuado en mesas de diálogo, tanto del sector público como de la sociedad civil, y eso siempre, y son abiertos al público en general, y el MINCETUR o los cuadros técnicos que hasta el día de hoy permanecen ahí, pues hacen un gran trabajo con ellos. Claro, eso es interesante, creo que para el público, efectivamente, los TLC son negociaciones muy complejas y que abordan una serie de productos, y cada producto, pues, eventualmente puede significar bueno, mayores negociaciones que en otros casos, ¿no? También quería mencionar el tema en general de la globalización, ¿no? Obviamente, con la globalización, la producción ahora, porque uno piensa, bueno, pero tenemos que los carros se tienen que producir solamente acá localmente, ¿no? Pero la verdad es que con el tema que se ha deslocalizado mucho la producción de una serie de productos, artefactos, en realidad, gran parte, no sé si el 70%, no recuerdo bien, gran parte de los productos que se venden a nivel mundial son producidos en diferentes lugares, o sea, ya no es un solo lugar, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho que, eso es el fenómeno de la globalización, en parte es eso, ¿no? Que se haya diversificado bastante los lugares de montaje, ¿no?, y de producción de las partes. Y China se ha convertido efectivamente en un poco la fábrica, ¿no?, la fábrica del mundo, aunque es verdad también que eso estaba muy ligado al precio digamos, al tema laboral, ¿no? Sistemas laborales, digamos, que permitían menores costos, pero que han comenzado a aumentar. Pero eso, frente a esa globalización que tiene que ver con esa, ¿no?, producción en varios lugares, de un solo producto, pero de varios lugares y simplemente se monta en un solo, se ha visto, digamos, perjudicada precisamente por la política, ¿no? Por los enfrentamientos geopolíticos. O sea, lo que se esperaba, que el comercio, y es más, los optimistas pensaban que el comercio es una manera de pacificar el mundo, ¿no? Que es un poco lo que está detrás de la Unión Europea, ¿no? Dejar atrás la guerra a través del libre comercio. Y se pensaba que efectivamente con China iba a pasar lo mismo y que China se iba a volver democrática. Pues finalmente no ha sido así. Entonces estamos viendo que la globalización
está retrocediendo porque se ponen barreras cada vez más, y ahora con Rusia, por supuesto, y que tienen que ver con la geopolítica, con luchas ideológicas. O sea, otra vez la geopolítica, las luchas ideológicas están poniendo en cuestión la globalización. ¿Tú cómo lo ves? Sí, mira, un poco siguiendo el ejemplo que dabas, ¿no? Respecto de los productos y los insumos para un producto final, un ejemplo, digamos que es uno de los más emblemáticos y conocidos a nivel mundial es el tema de Boeing, ¿no? Los aviones de Boeing, quizás las partes con las cuales ensamblas esos aviones provienen de hasta más de 60 países en el mundo, ¿no? Y sin ellos no podrías tener estos aviones y la calidad de aviones que tienes hoy en día, ¿no? Entonces, así como eso, puedes tener N ejemplos que aprovechan, como que inician, ¿no? Las economías de escala y la competitividad y la logística, y a partir, pues, ¿no? Del comercio exterior, de la globalización y demás. Pero sí, efectivamente, cuando tú tienes hechos, sucesos, crisis que golpean a tu población de manera general, y además dentro de los gobiernos tienes aún posturas o políticas adeptas pues a proporcionar, sea cual sea, al costo que fuese a tu producción nacional, algo más, ¿no? Como dice, más agua para su molino, sienten esas tentaciones proteccionistas para aliviar ese descontento, ¿no? Para aliviar ese descontento de grupos de intereses particulares. Y eso lo estamos viendo, como que decía inicialmente, en el caso de India, Indonesia, el propio China y otros tantos más, que quizás incorrectamente vienen aplicando estas restricciones de exportación, o en el caso de China, por ejemplo, a propósito de esta política de COVID-0 que de alguna manera está implementando, ¿no? Para prevenir los contagios, pero de alguna u otra forma está estableciendo políticas de restricciones de exportación, también pues va a mermar el impacto, va a aumentar el impacto de estos precios inflados, ¿no? En su población, en el bolsillo del consumidor y demás. Y peor aún, siendo estos grandes jugadores a nivel mundial, a quienes finalmente perjudica también son a las economías en desarrollo, ¿no? O de la otra parte del mundo, que somos nosotros, que somos dependientes, pues, ¿no? Del petróleo, somos dependientes del maíz, ¿no? Que en algún momento pudimos haber tenido gran producción de petróleo, gran producción de maíz, pero se perdió, ¿no? A propósito de las políticas que no se han seguido. Pero sí, el riesgo de que permanezcan estas políticas a nivel mundial en distintos países del mundo y que se tomen en países inclusive como el nuestro es bastante alto, más aún en estos escenarios de crisis internacional en las que sí o sí como hacedor de política como político de cara a la población, tienes que hacer algo. Y ese algo cuya respuesta, ¿no? O cuyo impacto sea en el muy corto plazo. No puedes aplicar como quien dice, una segunda reforma agraria pensando en que eso va a aliviar o va a calmar los ánimos en una población particular que es relacionada al agro, ¿no? Claro. No puedes pensar en cosas por el estilo, porque naturalmente en el mediano o largo plazo ya quizás hasta la crisis pasó, que por cierto no lo sabemos, ¿no? Claro. Ahora, efectivamente, es verdad que también la globalización, con el tema de la pandemia, ha mostrado cierta, digamos, les da cierta fragilidad, debilidad a los mercados de destino finales, ¿no? Los hemos visto, por ejemplo, con las mascarillas, todo eso. Muchos países se dieron cuenta en el norte, sobre todo, que dijeron, oiga, nosotros no producimos mascarillas, ¿no? Entonces, todas las mascarillas están siendo acaparadas por China. Es más, China comenzó a importar, antes de que la pandemia fue declarada, el COVID fue declarada una pandemia, comenzó a importar incluso del Perú mascarillas, ¿no? Y después comenzó a producir como loco. Y muchos países han dado cuenta que precisamente ahora que, como tú decías, ¿no? 60 componentes de los Boeing se producen en varios lugares. Pero claro, cuando se produce un problema como la pandemia que hace que finalmente se cierren fronteras o hay una guerra, ¿no? Finalmente la globalización se puede convertir en una fragilidad para algunos países en el sentido que, oiga, la cadena de suministro se ha roto, porque en algún lugar, ¿no? En algún lugar hay una guerra, en algún lugar hay una pandemia. Entonces, por eso que lo que estamos viendo ahora es que no es que la globalización necesariamente esté desapareciendo, pero se está cada vez más un poco regionalizando. Ahora los países están buscando acercar un poco a sus mercados la producción, precisamente la elaboración de componentes para su producción. O sea, hay un fenómeno que también tiene que ver como que al final de repente
la globalización ha permitido un boom económico y se ha favorecido sobre todo a países como los nuestros, países como China, pero al final les ha generado un problema de cierta fragilidad ante eventos que son, ¿no?, una catástrofe natural, lo que sea, y se rompe la cadena de suministros. ¿Qué es lo que está pasando, no? Asociado a esta guerra entre Rusia y Ucrania y las sanciones que están aplicando distintos países del mundo, particularmente los europeos contra Rusia, ¿no? El hecho de que no pasen los puertos por ahí, o el hecho de que la política COVID-0 de China, que mantiene el puerto de Shanghái cerrado, ¿no? Y que tenga que estar desembarcando en Hong Kong, o estas como mencionas, ¿no?, esta logística internacional y cadena de suministro se ve afectada naturalmente. Así como tienes estos grandes beneficios de poder llegar a mercados a nivel global, estás más expuesto naturalmente, ¿no? Y estás más expuesto a estos vaivenes o a estas crisis globales. Se mencionaba en la introducción, ¿no?, a propósito de la crisis financiera, que es loquísimo como un hecho en la China puede haberse trasladado a Europa y luego a Estados Unidos, ¿no?, y haya reventado como reventó y haya golpeado a todos los países del mundo en un año particular, ¿no? Y qué es lo que está pasando hoy en día con el precio, con los precios de los commodities. Por ejemplo, pero digamos que el comercio exterior como un todo, como una globalización, te da alternativas inclusive de poder salir o de sortear eso. Por ejemplo, podemos citar el caso de las importaciones de fertilizantes. Nosotros, el Perú como país, hasta el año 2021 importábamos alrededor del 50% del total de nuestras importaciones de abonos para uso agrícola de Rusia, ¿no? Está pasando lo que está sucediendo y hoy en día más del 30% ya lo estamos importando de China, con todas las limitaciones que se tienen y los mayores precios y todo lo que quieras, pero porque desde Rusia no puedes importar nada hoy en día, o muy poco, ¿no? Entonces te da esas alternativas, el poder tener esa oferta exportable o digamos esa gama de cartera, de países de cartera ampliada, te da la oportunidad de poder, ok, no puedo importar desde Rusia, voy a importar desde China, o no puedo exportar a Estados Unidos porque en algún momento, no sé, alguna política restrictiva para lo que es las exportaciones de espárragos, por ejemplo, para poder favorecer a la producción de espárragos de California. Ok, me voy a Rotterdam, me voy a Países Bajos, me voy a Berlín, no sé. O sea, eso es lo que te da. Pero, naturalmente, y tenemos que ser conscientes de que una crisis internacional como la que estamos viviendo, y que podría traslaparse hasta la definición de hambruna, ¿no? Y hambruna, estamos hablando de gente que va a morir de hambre, ¿no? Es una palabra bastante fuerte, ¿no? Claro. Y siendo así, es natural, ¿no? Puedes decir lo que estés incorrecto y que va a generar impactos peores aún de los que tienes hoy en día, pero es natural que los políticos, que las decisiones de los gobiernos, de la política pública, se centren en atender, sea cual sea el costo en el mediano o largo plazo, a su población. Y ahí es donde naturalmente la globalización va a verse un poco afectada o bastante afectada, el comercio exterior, que vas a poner a reducir, o inclusive van a surgir aún más las intenciones o el deseo de algunos grupos de poder y, por qué no decirlo, de algunos organismos internacionales de impulsar la interregionalización, ¿no? Pensar en este gran bloque que pudimos haber sido alguna vez como Sudamérica y ver qué cosas podemos reemplazar de lo que se venía importando o exportando al exterior, ¿no? Pensar en como bloque, pensar en Brasil como un país del cual podemos nutrirnos de ciertos productos. Pero claro, Brasil es uno de los países más proteccionistas en materia, pues, no, de comercio exterior. Entonces, Claro. hay que tener siempre en claro esas posiciones dominantes que pueden ejercerse dentro del comercio exterior, ¿no? Y que, si bien es cierto, digamos, es loable o, digamos, es válido que se pretenda, digamos, llegar a una Unión Europea, una Unión Sudamericana como la que se tuvo o se tiene en Europa, ¿no? Para beneficiarnos todos del comercio interregional. El comercio hoy en día siempre va a ser global, ¿no? Y eso está en la historia, e inclusive podemos citar a la Alianza del Pacífico, este bloque de países entre Colombia, México, Chile y Perú, que algunos quizás lo vieron erróneamente como que ya, entre ellos cuatro y a ver qué cosas pueden ser entre ellos. No, la idea de la Alianza del Pacífico es que como bloque puedan poder exportar mucho más hacia el Asia. Claro. Y alguna vez pues encontrar esa
esa norma de origen o esa acumulación de origen entre las partes, ¿no? Las paltas de Chile, de Perú y de Colombia que vayan con un mismo sello hacia pues, las mesas pues, ¿no? de Países Bajos, por ejemplo. Cosas por el estilo, porque ahí ganas economías de escala, reduces costos y todo lo que ello compete, ¿no? Pero sí, efectivamente, concuerdo contigo en que en escenarios como este surgen pues esas inquietudes al respecto de que la globalización se estará debilitando, o sea, de que se está golpeada, sí, pues no, pero en la historia, ¿no? De lo que es la apertura del comercio, la generación de ingresos, de oportunidades, de bienestar y de reducción de la pobreza a nivel global, el comercio exterior y la globalización, digamos que ha jugado un papel sumamente importante y de hecho lo va a seguir jugando. De acuerdo. Eh, Pasando ahora a las preguntas del público, tenemos acá una pregunta de Valeria Miyasato. Dice, ¿cómo podríamos fomentar la formalidad comercial en el mercado peruano de forma efectiva para atraer a nosotros la globalización? Sobre todo, implementar últimas tecnologías en el sector agrícola o petrolero. Sí, mira, la formalización en el caso peruano es un problema netamente estructural que arrastramos por años y si quienes están participando de este conversatorio desde el inicio de sus carreras pudieron ver que la informalidad en el país era del 72, 75%, ese número nunca ha cambiado. Vivimos en una economía, en un país que la informalidad supera el 75% hoy en día. A propósito de la pandemia ya casi estaría llegando al 80%, cifras oficiales hablan del 78%. Es una economía, es una educación de la gente, de las personas que se ha acostumbrado a vivir así, ¿no? Digamos, al margen de la ley, aprovechando quizás el no ser visto o el no ser detectado por, en este caso, la entidad administrativa tributaria, ¿no? En el caso de la SUNAT, ¿no? No existen esos incentivos para ser formal, ¿no? O no los están viendo, no los ven muy tangibles a propósito con respecto a los costos que se generan para ser formal, muy aparte de ya poder tener los focos en las luces en esas empresas y pagar un impuesto a la renta, impuestos y demás, y estar acorde con los libros contables y tributarios y demás, ¿no? Las empresas, así como las personas, consideramos nosotros que se van a ver incentivadas cuando realmente reciban algo por esos impuestos que tienen. O sea, ¿por qué es que en otros países la informalidad es baja? ¿No? Porque reciben educación de calidad, porque reciben salud de calidad, porque reciben seguridad y pueden salir a la calle o pueden realizar sus operaciones de negocios de lo más tranquilos, ¿no? Ahí es donde te quitan o donde aportas en realidad con impuestos mucho más elevados que los nuestros seguramente, ¿no? Pero porque recibes algo a cambio, porque sabes que esos montos que están pagando te van a ser retribuidos de alguna u otra manera, con un sistema de transporte eficiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensando en ese mediano largo plazo, es generar esos incentivos por el lado de qué cosa es lo que le damos a la población, qué cosa es lo que le damos a los negocios, qué cosa es lo que le damos a las empresas para efectos de que sean formales, ¿no? Y por el lado, pues, ¿no? De políticas más de corto plazo o políticas que puedan venir desde los ministerios, pues, naturalmente, pues, fomentar la formalización por el lado de las capacitaciones que se pueden dar, las capacitaciones, las facilidades, la apertura que puedan tener los gobiernos con estas empresas, ¿no? Y visibilizar siempre el hecho de que la rentabilidad que te genera la exportación naturalmente es mucho mayor o va a ser mucho mayor que tu mercado local. Digamos, esa exigencia, esos retornos que vas a tener son mucho mayores y eso lo puedes tener, por ejemplo, en el caso de los arándanos. Hace 5 o 6 años uno iba a pensar que íbamos a ser el principal exportador de arándanos como país. Y ahí no solamente estamos hablando, y el arándano es un caso hermoso de lo que es la descentralización de las exportaciones. Por ejemplo, más del 30% de las exportaciones de arándanos vienen de La Libertad. Son más de 500 millones de dólares que se exportan desde La Libertad. Entonces, y ahí es un tema de inversiones y generar los precios, porque naturalmente, o sea, no sé ustedes, ¿no? Pero en nuestra dieta diaria, no es que comamos arándanos todos los días, ¿no? Pero esos 500 millones de dólares de La Libertad se colocan, pues, en Países Bajos, por ejemplo, ¿no? Y de ahí se distribuye a toda Europa, en el caso, o en Estados Unidos, ¿no? Visibilizar esas rentabilidades que se tienen, ¿no? Desde el gobierno, desde el Perú, desde el CETUR y otros tantos más, naturalmente, para generar esos intensivos que necesitamos para la formalización. De acuerdo. ¿Tú piensas que
o sea, efectivamente no se ha movido, lo que quiere decir que en el Perú nunca se ha, lo que quiere decir que la lucha contra la informalidad es un esfuerzo de largo plazo. Y en el Perú, lamentablemente, no hay políticas de largo plazo. Pueden de repente algunas administraciones que han empezado algún esfuerzo y después viene una nueva y quiere inventar otra vez el agua tibia. O sea, en el Perú, porque tú estás diciendo, no ha habido un esfuerzo continuado. ¿Qué país de América Latina, porque todos tienen ese problema de la realidad ¿no? de informalidad, ¿tú qué país tomarías como ejemplo, si es que lo hay, no lo sé, en América Latina que haya por lo menos aminorado fuertemente la informalidad? Mira, por citar que estamos hablando antes, Argentina tiene una informalidad que no supera el 40%, ¿no? Tiene un 60-40 o 65-35, que en realidad para la región es bajo. Ajá. Pero tiene los gobernantes que tiene las políticas que tiene, y por más que la población argentina es educada, digamos, instruida o metida en la política, ¿no? Y eso lo puede ver cualquiera, o puede ser testigo cualquiera cuando viaje a Buenos Aires y pueda conversar con el puesto de periódicos, con un taxista y demás. La gente habla de política de una manera bastante instruida. Las decisiones que toma pues son bastante ideológicas o dogmáticas al respecto del peronismo y que lo que el Estado te puede dar, que es como realmente se expresa en Europa quizás, ¿no? Pero claro, si estás sazonado con actos de corrupción y acuerdos sobre la mesa y que finalmente son estos grupos que se dividen todo, no, la cosa no avanza, inclusive se estanca y viven con inflaciones pues, por encima del 15% todos los años, ¿no? Quizás a ellos habría que pedirles este consejo de cómo convives con una economía que crece, cuya inflación crece todos los años 15%, cuando teníamos una economía cuya inflación estaba en un rango entre el 1 y el 3%, ¿no? Pero casos exitosos de fomento en la formalización en la región no vamos a tener muchos en realidad. Y es un tema de educación que lamentablemente en la región latinoamericana estamos acostumbrados pues, a tener estos cambios de ciclos de gobiernos, ¿no? No se tiene, que diríamos, una continuidad. Es muy difícil ver que un partido vuelva a ganar el siguiente año, el siguiente quinquenio, ¿no? Si la política fuese óptima o los gobernadores tuvieran una visión al respecto de que, ok, vamos a estar 5 años y vamos a ver qué hacemos esos 5 años, poco o nada podrían hacer, pues no por la formalidad, porque la formalidad es algo de base, de educación, que naturalmente tienes que atacar, pues inclusive desde los colegios, ¿no? Yo sí tuve la oportunidad de llevar educación cívica en el colegio y por ahí leer la Constitución y saber algo, ¿no? Pero entiendo que conforme fue pasando el tiempo, en algunas currículas se ha ido quitando el curso de cívica, por decirlo así, ¿no? Que no voy a decir que es preponderante que lo lleves en el colegio, pero quizás sí, o sea, puede ser parte de la educación, puede ser parte de instruir a los pequeños, a los más chicos, de decirles, oye, el día que tengas un negocio, el día que trabajes en una empresa, procuremos que sea formal, ¿no? Porque esto te va a dar lo siguiente. Cosas por el estilo, ya que lamentablemente pues el fomento a la formalización ya cuando las empresas están en una fase mucho más avanzada, pues vemos que no se da. Claro, eso, bueno, preponderarte sí, o sea, creo que la educación es muy importante y eso que has dicho que desde el colegio, eso que tiene que haber una educación cívica que haga conocer a la gente cuáles son las instituciones, porque uno efectivamente ve en las redes que la gente opina, pero no conoce ni siquiera cuáles son las instituciones del Perú, entonces obviamente la cosa está muy coja. O cuando hablan hoy en día pues del cambio en la Constitución, por ejemplo, ¿no? Y han salido encuestas que supuestamente prácticamente la mitad de la población desea un cambio en la Constitución, pero que más del 70% nunca la ha leído o no sabe qué contiene, ¿no? Entonces, ahí entras en esa disyuntiva de que finalmente si es que realmente quieren un cambio, ¿en qué quieren un cambio? No se están dando cuenta de que esta Constitución ha sentado las bases en materia económica para conseguir lo que se ha conseguido y que quizás, y como cualquier norma, cualquier ley es perfectible, se pueden cambiar cosas. Y por ejemplo, y si me lo permiten, de acá podremos hablar algún otro día quizás del cambio en la Constitución que se puede dar, que es básico y crucial, es el capítulo 14 al respecto de la descentralización. Esa descentralización que no ha funcionado y que vemos gobiernos regionales, gobernadores regionales, alcaldes, que son todos los años cuestionados y investigados por corrupción, por colusión, porque no transfieren esos grandes recursos que se han generado por más de 21 años en nuestro país.
Quizás Claro. ahí sea uno de los pulsos más álgidos que se puede tocar. Y perdón, Claro. por cambiar el tema, ¿no? Pero a propósito del hecho de la Constitución y que no se lee o esto que el otro, así también puedes tener un curso básicos en educación que, por ejemplo, tiene lógica. El P entonces Q te puede llevar a pensar muchas cosas, ¿no? Y más aún si estudias una carrera, ya sea técnica o universitaria, ese P entonces Q que te enseñan en el colegio, ¿no? Tautologías y demás, realmente te abre la mente, porque siempre Claro. sabes que a todo tiene una causa y un efecto, y eso no te Claro. olvidas nunca, ¿no? Y para eso pues tienes un montón de pasos. De acuerdo. Una pregunta también respecto a la globalización tiene que ver con el tema monetario, ¿no? Una curiosidad, ¿tú crees que siempre se habla que el dólar podría ser reemplazado poco a poco por otra moneda? ¿No? Se ha hablado pues del yuan chino, en particular del euro. Hay quienes dicen que eso no va a suceder por lo menos ni siquiera en mediano plazo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que el dólar en un momento puede ser reemplazado por alguna otra moneda? Estimaciones del Fondo Monetario, del propio The Economist y otras más, hablan de que en 2050 China, o Estados Unidos perdería esa hegemonía a nivel mundial en materia económica. ¿Cómo saberlo frente a estos escenarios de crisis en los cuales, naturalmente quieras o no, depende de las decisiones de esos hegemones? Claro. Porque si mañana más tarde Estados Unidos por A o B decide entrar directamente, ya no solamente, ¿no?, enviando armas a Ucrania y demás, sino hacerse parte de, explota una tercera guerra mundial, y esa recomposición o ese 2050 ya no va a ser en 2050, Claro. probablemente sea en el 2070, ¿no? Suceden cosas en materia geopolítica que somos desentendidos en realidad, somos ignorantes al respecto de eso porque no estamos ahí o no conocemos o no leemos directamente la información que se tiene, pero que de alguna manera puede suponer, a propósito de lo que ha pasado en la historia, de que estas cosas podrían ser ya inclusive de una agenda, ¿no? Al respecto de que estamos perdiendo espacio, hagamos algo, ¿no? O sea, te da que pensar. Claro. Porque si la cosa venía como hasta hace 2, 3 años, en el cual China seguía creciendo, era el único país que crecía por encima por 2 dígitos. Claro. Una locura, ¿no? Invirtiendo y creciendo en materia de infraestructura, de acceso a su población. Ok, naturalmente tendrá pues todos sus temas o cuestionamientos al respecto del régimen económico, o el régimen democrático, ¿no? El Claro. comunismo y demás. Pero en materia económica seguía creciendo, seguía siendo fuerte y parte y adentrándose en Latinoamérica y con esto de la ruta y la seda y demás cosas. Quizás esto podría entramparlo, o el tema tema de la pandemia, que no sabemos finalmente Claro. cómo realmente se origina. O sea, hay cosas ahí, ¿no? Pero pensar en que pensar en que Estados Unidos puede perder esa posición hegemónica, no la veo como de 2050 ni más, ¿no? O sea, Complicado, ¿no? Pero además, es Norteamérica, es historia. O sea, finalmente, claro. para entender esos componentes geopolíticos, naturalmente tenemos que informarnos, leer, buscar en el pasado, buscar información para realmente entender e interpretar como lo querramos, y definitivamente acudir a profesores como ustedes que naturalmente puedan tener una visión más amplia, ¿no?, del tema Claro. pues, geopolítico. Y sobre eso precisamente el tema de la moneda, hay quienes dicen que en realidad China no va a poder nunca reemplazar al dólar, digamos, la moneda china no va a poder nunca reemplazar porque el dólar es una moneda que da confianza porque Estados Unidos tiene una política, digamos, porque en China tiene una política a veces de control de capitales y nunca sabes exactamente qué es lo que va a hacer China respecto a las inversiones. Y entonces, claro, el tema de la confianza es un tema sustancial al dólar, porque es una economía, Estados Unidos es una economía libre. Pero en el caso de China, por más que su economía crezca, si estás con el miedo que en algún momento puede pasar algo con tus inversiones, alguna decisión del poder político, simplemente no vas a invertir demasiado en el yuan. O sea, aparentemente, según muchos especialistas, eso es un tema que va a hacer que el dólar se va a mantener como una moneda. Sí, por años, sí. Así es. Y China o cambia totalmente su sistema o simplemente su moneda no va a ser, pues, no va a tener pues el poder que quieren que tengan. Tengo una última pregunta antes de cerrar la sesión.
Eh, el tema de la inversión de los bitcoins, ¿no? Que en algunos gobiernos de América Latina, básicamente, eso va a ser efectivamente motivo de una sesión especial. Vamos a hablar de los bitcoins para ver qué opinas tú, ¿no? Especialmente el caso de El Salvador, ¿no? Que ha convertido pues el bitcoin en una moneda de curso legal. Ahí, de momento no tenemos una opinión institucional, porque no hemos visto el tema de manera grupal con el equipo y demás, pero en materia personal, de lo poco que uno puede estar leyendo o informándose y las posturas y decisiones de compra, de adquisición o de negación, esto, por ejemplo, la anterior directora del Fondo Monetario Internacional, hoy presidenta del Banco Europeo, Cristina Lagarde, ha sostenido pues, ¿no? que le parece un poco insensato para ella estar invirtiendo en activos intangibles que no tienen un respaldo en ninguna reserva, ¿no? Ahora le cuestionaron, oiga, pero su hijo invierte en estas cosas. Ah, bueno, pero él ya tiene 18 años y es adulto. Y a Claro. esa es la libertad que tenemos hoy en día, ¿no? De poder elegir y escoger, informarnos y colocar nuestras inversiones, nuestro poco, mediano o gran dinero que podemos tener en activos de este tipo, que dependen de la especulación del día de mañana. Si yo tengo un Bitcoin y te lo quiero vender a ti, Francisco, va a depender de cuánto tú lo valores. Si se lo quieres vender a Andrés, va a depender de cuánto él lo valore. Va a depender mucho de la especulación, de la demanda, a propósito del precio que tú le quieras dar. Oye, quiero tantos montos, tantos Bitcoin, unidades, lo que fuera, criptos, ¿no? Depende mucho de esa efervescencia y ánimo que existe en cierto sector de la población o ciertos caracteres de los seres humanos que les gusta pues acumular y jugar con esos riesgos. Naturalmente es para personas bastante que son muy adversas al riesgo, ¿no? Y que digamos, generar esos dineros o tener una cuenta de distintos valores, pues les apasiona, ¿no? Ahora, Claro. que esto te puede llevar mañana más tarde a una hecatombe y crisis y que arrastre pues, ¿no? a otros sistemas financieros, pongámonos a pensar que a partir de los criptos se generen papeles financieros que se puedan colocar en el mundo. Claro. No es muy descabellado pensarlo. Ya sucedió con créditos basura, como se les llamaron, ¿no? Los créditos subprime en el 2008-2009 y arrastró Claro. al mundo entero, ¿no? Claro. Entonces, estamos en un mundo en el cual hay personas, hay grupos económicos que hacen dinero con esto, ¿no? Claro. Entonces, pero claro, es finalmente decisión de cada uno, nos informaremos, algunos ganarán y otros perderán, como cualquier timba, ¿no? Como le dicen, Claro. es una moneda live. Claro, exactamente. Muy bien, Rafael, muy interesante todo lo que nos has explicado. Efectivamente, el anuncio público que en 2 semanas vamos a tener una charla precisamente sobre el Bitcoin y las monedas virtuales, ¿no? Así que vamos a desarrollarlo con mayor amplitud. Pero en todo caso, sobre el tema del comercio y la globalización, creo que hemos tenido una charla bastante interesante. Y pues nada, agradecerles nuevamente y desearles a ustedes pues buenas noches a todos y ya nos reencontramos el próximo miércoles, para estos miércoles con la CAS y por supuesto la UCIL. Gracias a todos, nos vemos. No, gracias a ustedes. No sé si...